Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y ya estamos terminando esta serie de vídeos sobre cómo crear un rigging con Rigify en Blender 282. Y bueno, durante las fases anteriores, sobre todo la fase de rigging y skinning, he ido viendo que se iban acumulando un par de problemitas. Algunos ya me los esperaba, otros se han ido produciendo mientras hacíamos básicamente los vídeos. Y lo que me gustaría hacer en este vídeo es enseñároslos y sobre todo corregir ese tipo de problemas que son los más habituales, ya lo veréis, los más habituales que suele tener todo el mundo cuando se enfrenta a la creación de un rigging, pues cosas que no rotan como deberían, partes del modelo que no se comportan como deberían, ausencia de geometría en zonas, cosas así. Y vamos a ir solventándolo. Y sin más, vamos a ello. Bueno, pues ya estamos aquí con el primer error que vamos a chequear. Y es que si os fijáis en las manos, esto es muy típico, ya os digo, es un problema de bone roll muy típico que se puede dar en las manos, pero se puede dar también en los brazos, las piernas y demás. Es este de aquí. Si os fijáis, tenemos una serie de controladores. Estos controladores realmente sirven para controlar la rotación general del dedo. Se usa mucho para abrir y cerrar los dedos y de esa forma facilitar las acciones de coger o soltar objetos, ¿vale? El problema es que si os fijáis, si me pongo desde arriba, veréis que cada uno de estos controladores viene con una rotación diferente. Eso es, como os digo, por un problema de el bone roll. Lamentablemente esto produce este efecto, y es que si yo intento cerrar todos a la vez, o aunque fuese por separado, veis cada uno de los huesos está cerrándose en un sentido contrario y la mayoría se cierran en el sentido contrario al que deberían, ¿vale? Esto se debe al, como os digo, el bone roll de la cadena de huesos de deformación. Sé que es la cadena de huesos de deformación porque está afectando a cómo se deforman los huesos, ¿vale? Sí que es cierto que vamos a tener que hacer varias cosas, ¿vale? Para corregirlo. Creo que el que está bien por defecto es el del pulgar y este de aquí, que no es que esté perfecto, de hecho lo dejaremos mejor, pero bueno. También vamos a corregir este controlador de aquí, el de las cinemáticas inversas, que si bien no nos afecta en absoluto, funciona correctamente, ¿vale? Normalmente debería estar orientado más plano, no así inclinado que como aparece ahora mismo, ¿vale? Bueno, vamos por partes. Empezaremos con los dedos, que también es la parte más difícil. Y como os he dicho, este problema afecta a la deformación de los huesos. Se deforman de una forma anómala. Entonces me voy a tener que ir a la capa de huesos que controla la deformación. Si yo voy al modo edición, veréis que aparecen muchos huesos, pero porque estamos viendo todo lo que tenemos aquí marcado. Si prestasteis atención en vídeos anteriores, os comenté que la capa de hueso de deformación es esta, ¿vale? Estos son los huesos de deformación, se sabe perfectamente porque si selecciono cualquiera, empieza su prefijo por def, la abreviatura de deformación. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Siempre que tengáis un problema de estos, activar las opciones de mostrar los axis. Si empezáis a fijaros, veréis que en el hueso o la cadena de huesos, voy a seleccionar estos y voy a ocultar los demás, ¿vale? La cadena de huesos que más o menos funciona tiene el eje de rotación Z apuntando hacia abajo, ¿vale? Esto aparece en la documentación de Rigify y en principio realmente deberían estar todos los huesos de la mano apuntando en su eje Z hacia la dirección que deben de flexionarse. Yo cuando he hecho este vídeo, perdonad, cuando hice creo que es el segundo vídeo, cuando hablábamos de cómo poner los huesos de rigging del cuerpo, no le presté mucha atención, que es algo que pasa muy a menudo, ¿vale? Y fijaros hacia dónde están apuntando la mayor parte de los ejes de rotación Z. ¿Veis? Aquí está apuntando hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado, ¿vale? Esto os lo comentaba porque yo lo que os decía cuando estábamos viendo este vídeo era que debían de mantener coherencia en su rotación, que es cierto, pero es cierto cuando hablamos de las cinemáticas, perdonad un momentito, vamos a ponernos aquí, fingers, aquí lo tenemos y desactivamos esta. Cuando hablamos de
de cinemáticas directas. Es decir, si yo cojo estos huesos y roto en el eje Z local, como veis, está rotando en la dirección correcta, ¿vale? ¿Veis? Rota correctamente por cinemáticas directas. El problema es que el controlador que estamos viendo aquí hace referencia a cinemáticas no inversas, porque no es así, sino que es un controlador específico, pero sí que lleva un mecanismo que hace funcionar conjuntos de huesos, ¿vale? Entonces, cuando ya empecemos a trabajar con mecanismos y manipulación de mecanismos, leeros siempre la documentación de Rigify para evitar este tipo de problemas. Bueno, sea, como yo sé que es un problema generado por la deformación, lo único que tengo que hacer es recalcular el bone roll, la rotación por defecto que llevan estos huesos, ¿vale? Si yo selecciono cualquier hueso y activo, pulso la N para sacar este menú, veréis que aquí me aparece su roll. Cuando hablo de bone roll me refiero a este atributo, el roll. Sí que es cierto que podría ir manualmente rotándolo, hueso por hueso o por conjuntos de huesos o cosas así, pero hay un menú mucho más interesante y mucho más rápido que es este que tenemos aquí, el menú Bone Roll Recalculate Roll, que viene con una serie de opciones ya predefinidas que nos simplificarán mucho el trabajo. Yo lo que hago normalmente cuando tengo este tipo de problemas es muy sencillo. Me pongo más o menos un punto de vista donde más o menos controle los huesos que quiero modificar, pincho y arrastro para seleccionarlos todos, ¿vale? Me aseguro de no seleccionar ninguno que no me interese. Por ejemplo, aquí, si os fijáis, está seleccionada la esfera, el tail de estos huesos, que no me interesa. Entonces selecciono todo el hueso y lo deselecciono, selecciono todo el hueso y lo deselecciono, ¿vale? Y de esa forma me garantizo que me he quedado solamente con los dedos de esta mano, ¿vale? Como estamos trabajando con simetría, básicamente los de la mano contraria se corregirán también, ¿vale? Y lo único que voy a hacer es recalcular el bone roll de estos huesos. Como desde aquí, bone roll, recalcular y eligiendo una de estas opciones. Como a mí lo que me interesa, según lo que os he dicho, y según aparece en la documentación de Rigify, es que el eje Z de estos huesos apunte en la dirección que yo quiero que cierre la mano, como la dirección es hacia abajo, en este caso, es decir, en esta dirección que estáis viendo ahí, pues lo único que voy a hacer es hacer el recalcular bone roll en el eje Z global y negativo, menos Z. ¿Para qué? ¿Veis? Ahora mismo todos los ejes Z, no sé si podéis apreciarlo correctamente, pero veis, están hacia abajo. Esto es todo lo que hay que hacer para recalcular el bone roll. Esto me va a generar un problema, casi con toda seguridad, ¿vale? Si yo vuelvo otra vez al modo objeto, ¿veis? Voy a ocultar un momento el rig y vais a ver que en este dedo no hay ningún problema porque este más o menos por defecto sí que estaba ya bien creado, pero en los otros aparece una cosa extraña. Lo que pasa es que se han rotado los dedos. De hecho, la parte de arriba está abajo y la de abajo está arriba. ¿A qué se debe esto? He corregido el bone roll en la deformación, pero el proceso de emparentado ya estaba hecho y ya venía con una orientación. Así que lo que está haciendo realmente ahora mismo es rotarme la malla, ¿vale? Entonces, tiene por suerte una solución muy sencilla. Como esto, como os digo, es un problema derivado de la deformación que afecta al mecanismo que abre y cierra la mano, lo que voy a hacer es, una vez corregido la rotación en el esqueleto de deformación, voy a corregirlo también en el mecanismo que hace funcionar esto. Si vuelvo a activar otra vez el rig y vuelvo al modo de edición, lo que puedo hacer es pasar de esta capa que controla la deformación a esta que controla el mecanismo. ¿Cómo lo sé? Nuevamente, simplemente selecciono cualquier hueso de aquí y veréis que aparece MCH como prefijo, abreviatura de mecanismo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, si empezáis a fijaros, veréis
que la rotación que lleva el mecanismo es la que tenía anteriormente este sistema, perdón, el sistema del esqueleto de deformación, ¿vale? Es decir, en el hueso, perdón, en el dedo índice, que es este de aquí, sí que está correctamente apuntando más o menos hacia abajo, pero en el resto no, ¿vale? Entonces, lo único que vamos a hacer es repetir el mismo paso que hemos hecho con el esqueleto de formación, es decir, selecciono todos los huesos, ¿vale? Me aseguro de que este no se quede seleccionado y recalcularé el bone roll. Aquí mucho cuidado, es importante tanto corregir estos huesos, los largos, como los pequeñitos. A ver si me permite, vamos a ocultarlo, como estos, tanto los grandes como los pequeños. Lo voy a hacer en dos, aunque esto ya os digo, lo normal que haría sería hacer esto, perdonad, hacer esto y hacer el bone roll de nuevo con la misma opción, global Z hacia abajo. Eso es lo que haría por defecto. Como os quiero explicaros lo que hace esto, lo voy a hacer en dos fases. Lo primero que voy a hacer es, bueno, lo voy a hacer simplemente con este dedo para que lo veáis. Si solo hubiese seleccionado los huesos grandes sin recalcular los pequeños, fijaros lo que pasaría. Voy a recalcularlo, eje global Z hacia abajo, y voy a salir del modo edición. Si os fijáis, me ha dejado correctamente el dedo. Estos siguen estando mal, pero este me lo ha dejado correctamente, porque este es el mecanismo que está terminando de retorcer el dedo, ¿vale? Entonces, eso por un lado. No obstante, tendría un problema, porque si siguiese utilizando esto, veríais que se seguiría deformando erróneamente. O sea, sí que he corregido la parte de deformación, sí que he corregido el mecanismo para que al corregir la deformación no me deformase la malla, pero en última instancia esto se seguía comportando exactamente igual, con el mismo problema, ¿vale? Entonces, si vuelvo otra vez aquí al mecanismo, si en lugar de solamente corregir la rotación de estos tres huesos, que voy a ocultar un momento con la H, si también corrijo estos, como veis, voy a hacer que también apunten hacia abajo, ¿veis? El eje Z ahora apunta hacia abajo, voy a hacer un Alt H para volverlos a mostrar, y vuelvo otra vez al modo pose, como veis aquí, estoy en modo pose. Ahora, cuando cojo este controlador y pulso la S, ¿veis? Sí que se deforma en la dirección correcta. Entonces, en resumen, basta con que en la capa de mecanismo seleccionéis todos los huesos, todos, absolutamente todos, los que os interese, claro, y hagáis Armature, Bone Roll, recalcular, Global -Z para que se queden así. Y de esa forma, cuando vuelvo al modo pose, veréis que estos controles, perdonad, voy a pasar a Individual Origins, y veis, ya se están deformando correctamente. Cuando reduzco la escala, se cierra la mano, ¿vale? Muy sencillo. Bueno, sencillo tampoco es, pero es muy importante que entendáis siempre lo que tenéis que tocar para modificarlo. Si ya quisieseis dejar esto ya perfecto, veríais que estos controladores, está cada uno, voy a desactivar el X-Axis Mirror, perdón, hace el Viewport Display Access, están, como os decía, estos controladores están mirando cada uno hacia un lado diferente. Para corregir esto es muy sencillo, simplemente entramos otra vez en modo edición, y en esta capa, que es la capa sexta, es donde nos encontramos estos controladores, que son estos. ¿Cómo lo sé? Porque este se llama Master L, y si entro en modo edición y selecciono este, ¿veis? Se llama Master L para cada uno de los huesos. Entonces simplemente seleccionamos los cuatro. Si activo otra vez Access, veréis que el problema otra vez es el mismo. Aquí cada uno lleva su rotación más o menos parecida, pero si os fijáis, el que mejor estaba, que era el índice, apuntaba más o menos hacia abajo, el eje Z. Pues lo mismo, Shift N, recalcular, negativo, global, axis Z, negativo. Esto hace que todos miren hacia abajo,
y si vuelvo otra vez al modo pose, veréis que se han quedado perfectamente alineados, ¿vale? Y puedo corregir y mover esto perfectamente sin ningún tipo de problema ni limitación. Si por alguna razón este dedo se os ha quedado mal, pues lo corregiríamos de la misma forma. Eso sí, el eje Z tiene que quedar mirando en la dirección en la que queráis que cierre la mano. Es lo más importante, ¿vale? Si me voy a ver si lo encuentro a esta capa, a la capa 8, vais a encontraros este otro controlador, que es el controlador de cinemáticas inversas de la mano, que como veis está rotado. Se llama Hand IKL. Si entro en modo edición, veréis que en esta capa realmente solo hay un par de huesos, pero este es el que se llama Hand IKL. Y pasa exactamente lo mismo, ¿vale? En este caso concreto, lo que voy a hacer es, pues voy a orientarlo en global y positivo, ¿vale? ¿Por qué lo hago en ese? Porque yo ya sé que, veis, se queda perfectamente recto. Si lo hubiese orientado en global menos Z, ¿veis? Se quedaría así, rotado. Que ya os digo, es simplemente visual, no es importante, siempre va a funcionarnos, en este caso concreto, pero yo estoy muy acostumbrado a que esté en global y positivo, es decir, así plano con respecto a la mano, ¿vale? Es una manía mía, pero a mí me funciona bastante bien, estoy bastante acostumbrado. Vosotros dejároslo como más os guste. Y esto es el primer error grave de este rigging que hemos corregido. Vamos a chequear que en la mano contraria esté exactamente igual. Vamos a activar todo esto. Y a ver, que no sé exactamente en qué capa estará. Aquí lo tengo. Pues fijaros, pensaba que se habría corregido automáticamente, pero no se ha corregido. Lo más probable es que se deba a que no tenía activado el X-Axis Mirror, chicos, aquí en modo edición no lo tenía activado, pues me va a tocar corregirlo a mano nuevamente. Bueno, así aprovechamos y lo veis rápidamente lo sencillo que es, ¿vale? Esqueleto de formación, Alt H para volver a mostrar los huesos que había ocultado antes, los seleccionamos, nos aseguramos de que no se quede nada que no nos interese seleccionado, Shift N, global menos Z. Ahora cuando salgo de aquí, como veis, se han girado, no pasa nada, vuelvo a entrar en modo edición, selecciono los mecanismos, que en este caso son estos, menos este, recalculo otra vez el bone roll, exactamente igual. Ahora cuando vuelvo al modo edición, como veis, ya no pasa nada, ninguna deformación. Si me vuelvo a esta capa, que es la que controla los IKs, perdonad, los máster de cada dedo, pues simplemente lo recalculo otra vez y de esa forma, como veis, ya tengo estos 4 funcionando correctamente. Cuando sabes lo que tienes que hacer, se hace en segundos, como habéis visto, ¿vale? Por último me faltaría, a ver si esto es de la mano izquierda, mano derecha, perdonad. Aquí tengo este, entro en modo edición, lo selecciono, Shift N, global y ya está, ¿vale? Como os digo, es muy fácil cuando sabes cómo tocarlo. Lo único que hace falta es entender un poquito la filosofía de trabajo que hay dentro de Rigify. Bueno, nos vemos en el siguiente error, que ya os digo, hay unos cuantos. Bueno, vamos a continuar. En esta ocasión vamos a ver un problema que he identificado en los ojos, ya que si me vengo aquí, veréis que si yo selecciono este controlador, que es el que debe controlar la mirada, los párpados se mueven y deforman correctamente, pero los ojos no, ¿vale? Los ojos no están siguiendo al personaje porque he borrado en el vídeo de Paintweight
básicamente la influencia de todos los huesos sobre la zona de los ojos, ¿vale? Eso se debe a que por defecto lo que estaba pasando con mi modelo es que los ojos se estaban deformando, no estaban rotando. Entonces, como los ojos deben de rotar, no se deben vincular a la estructura de deformación de mi esqueleto, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es corregir esto y para ello voy a desactivar un momentito el wireframe porque ya no lo necesito. Voy a ocultar un momentito el rig y lo primero es una cosa que a mí no me gusta de este modelo es que tiene los ojos metidos dentro de la geometría del modelo. Entonces, como a mí eso no me gusta, siempre da muchos problemas, ¿vale? Yo siempre prefiero y recomiendo tener los ojos en modelos por separado. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar este ojo con la L, pulso P para separar lo que tengo seleccionado. Como veis, ya no está en modo edición. Ahora seleccionaría aquí, repetiría el proceso y si salgo al modo objeto, veréis que ahora tengo esto por separado y el modelo por separado. Entonces voy a renombrar, ¿vale? Este es el ojo izquierdo, ojo IZQ, perdón, y ojo derecha, ¿vale? ¿De acuerdo? Como veis, por separado. Lo siguiente que tenéis que notar es que al extraerlo de un modelo viene con los mismos grupos de vértices y básicamente con cualquier bloque de datos que ya le hayáis metido al objeto original, ¿vale? Por eso aquí me aparecen los grupos de vértices aunque tengo seleccionado el ojo izquierdo, ¿vale? De hecho esto lo voy a renombrar como ojo izquierdo también y este también como ojo de derecha, ¿vale? Acordaros que una cosa es el bloque de datos del objeto y otra es el bloque de datos de la malla. Son cosas diferentes, una dentro de la otra. No pasaría nada por mantener esto, igual que esto que aparece una subcase, no sé por qué, pero aparece una subcase y aquí en modificadores me aparece el modificador armature igual que este, ¿vale? No pasaría nada por dejarlos. Yo por una cuestión de limpieza y coherencia voy a quitar tanto los modificadores de los ojos como los grupos de vértices usando este botoncito, borrar todos los grupos de los ojos. Mucho cuidado con hacer esto en el modelo original, porque os podéis cargar todo el trabajo que tenemos hecho hasta ese momento. Voy a borrar también esta subcase, aunque ya os digo, no hacen nada, ¿vale? O no afectarían negativamente para nada. Pero bueno, ahí los tenemos. Ya es, por así decirlo, un objeto independiente. Bien, lo que voy a hacer ahora es emparentarlo. ¿A qué? Pues necesito un hueso que esté en el centro de rotación. Por eso, cuando estuvimos trabajando con el MetaRig, creamos estos huesos justo en el centro de rotación. No sé si os acordáis en los primeros vídeos, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, como os digo, es encontrar en nuestro rig final un hueso que comparta esa posición y que tenga cierta dominancia sobre o relación con el controlador que nosotros queremos utilizar, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? En mi rig yo realmente quiero utilizar este controlador para controlar la mirada. Entonces, necesito encontrar un hueso relacionado con este, que vaya siguiendo a este hueso para poder realmente vincular correctamente mi malla, ¿vale? Yo realmente esto me lo conozco ya sé exactamente qué hueso tendría que utilizar, pero lo que me interesa es que entendáis es que como esto está realmente vinculado a un mecanismo, es en la capa de mecanismos en las que tendremos que mirar, ¿vale? Si yo aquí desactivase básicamente todas las capas de huesos menos las que controlan la cara, podría ver que en la capa
3 son las expresiones faciales, los detalles de las expresiones faciales. En la primaria serían básicamente controles para la boca, las mejillas, los párpados y demás. Y aquí en cara sí que me encuentro algunos que podrían parecer que son lo que necesito. Como veis, aquí hay uno que controla bastante bien el ojo. Si yo entro aquí en modo pose y selecciono este hueso y lo muevo, ¿veis? Me saca realmente el ojo de posición, ¿vale? Podría, de hecho, más o menos vincularlo a este hueso y más o menos funcionaría, pero por las pruebas que yo he hecho hay mejores opciones, ¿vale? Este hueso, como veis aquí, se encuentra en la capa 1. Si yo ahora entrase en modo edición, sería este de aquí. Si yo vinculo básicamente ese modelo, el modelo del ojo a este hueso, más o menos va a funcionar, pero no va a funcionar perfectamente. Vamos a verlo. El proceso sería el siguiente. Voy a volver aquí a modo objeto. Primero seleccionaría el ojo que quiero hacer que siga un hueso. Después añadiría a la selección el rigging. Entraría en modo edición. ¿Es en edición o es en modo pose? Creo que es en modo pose, perdona. Entraría en modo pose y con el hueso seleccionado que a mí me interesa, si os fijáis en la selección, se ve que el ojo sigue seleccionado y aquí se ve que tengo seleccionado este hueso. Si hago un control P, ¿vale? Me saldría el mismo menú de emparentado que vimos cuando estuvimos viendo el vídeo de emparentado. Entonces, de estas opciones, lo que tendría que hacer es seleccionar la opción Bond para emparentar el objeto seleccionado al hueso seleccionado. Si yo lo hago, ¿vale? Ahora, si yo cojo este hueso y lo muevo, ¿veis? El ojo viene conmigo. Pero se está produciendo un pequeño problema, y es que, ¿veis? ¿Veis el problema que se está produciendo? Se está deformando la cara. Sí que es cierto que el ojo gira correctamente, ¿vale? Pero hay partes de la cara que están vinculadas también con ese hueso. De tal forma que si yo muevo esto, ¿veis? No funcionaría. No funciona con este hueso, con este sí, pero ya os digo, nos daría problemas. Entonces vamos a deshacer esto. ¿Cómo lo deshacemos? Pues muy sencillo, volvemos al modo objeto, volvemos a seleccionar solamente este modelo y veremos que en objetos, relaciones, se ha creado esto, ¿vale? Al emparentar por el sistema que he utilizado de Bond, en lugar de con Armature, no se ha creado un modificador de Armature, sino que aquí en relaciones se ha creado todo esto. Simplemente borramos esto, ¿vale? Y ahora lo que acabamos de hacer está completamente deshecho. Como veis, el ojo ya no se mueve con este hueso, ¿vale? Entonces, este hueso, este que se encuentra en la capa 1, en la capa 1 de la Armature, no nos sirve, aunque esté ahí. Si yo me vengo aquí, veré que este otro hueso está relacionado con otro que se llama Eyes, que es este, y veremos que este Eyes está relacionado, como os digo, con un mecanismo, con el mecanismo Eyes Parent, que es un hueso que tenemos por aquí en otra capa. De hecho, al ser un mecanismo, está en la capa de mecanismos. Es uno de estos, ¿vale? Es uno de estos que está aquí por el centro. Pero lo interesante es que, a su vez, ese hueso está vinculado a uno que hay justo aquí en el medio, que es este, el mecanismo ojo izquierdo. Si os acordáis, voy a desactivar un momento Rig y voy a activar MetaRig. Aquí este se llamaba IL, ¿vale? En el MetaRig. Y en el Rig aquí tenemos este que se llama IL. Es el equivalente al otro ojo en este esqueleto, ¿vale? Entonces este realmente es el que tenemos que vincular a nuestro ojo. Entonces lo que voy a hacer es muy sencillo. Lo mismo que he hecho antes. Voy a seleccionar primero el ojo,
Después voy a añadir a la selección el rig. Voy a pasar a modo pose. Después voy a seleccionar de entre todos los huesos el que se llama eye. Y voy a hacer control P, bond. ¿Vale? Si vuelvo a activar la capa 1, que es la que controla, o la que contiene, mejor dicho, este mecanismo, si yo ahora lo muevo, veréis, fijaros en el ojo, como sí que va moviéndose hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, etc. Voy a desactivar la capa de mecanismos para que lo veáis más claramente. ¿Veis? Muevo esto y ese ojo se está moviendo. Pues lo mismo para el ojo contrario. Voy a volver otra vez al modo objeto, voy a seleccionar el otro ojo, voy a añadir a la selección el rigging, voy a pasar a modo pose, voy a activar la capa de mecanismos y voy a seleccionar en este caso el hueso mecanismo IR y control P, bond. Con estos sencillos, bueno, sencillos no, a estas alturas ya no es nada, pero lo que quiero que veáis es que con estos pasos simplemente ahora la mirada de mi personaje de ambos ojos está controlada, como veis, con este controlador, que es lo que me interesa. Y si quiero mover un ojo por separado, pues selecciono este y veis, se mueve por separado, por si quisiese hacerlos pizquear o cualquier cosa de estas, ¿vale? No tendría ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Pues esto es todo sobre cómo corregir los ojos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Bueno, vamos a continuar ahora con otro problema también muy habitual, y realmente es que pasa siempre, ¿vale? Lo que voy a hacer, eso sí, es en esta ocasión activar de nuevo el mirror en el eje X y vamos a ver, vamos a coger los huesos y vamos a generar una pequeña doblez en nuestros codos, ¿vale? Si os fijáis en los codos, siempre nos va a pasar este problema, que es la falta de geometría. Voy a desactivar un momentito la capa de rig para que lo veáis. Lo que se está produciendo aquí es que debido a la baja poligonación de este modelo, se está atravesando el modelo. Aquí tenemos geometría seguramente por dentro. ¿Veis? Hay pequeños errores que se están produciendo porque el hueso no está deformando, o mejor dicho, la malla no está deformando correctamente, ¿vale? Esto pasa siempre en los videojuegos y en las producciones audiovisuales se suele corregir, pero a base de muchísimas horas. Ya os digo, esto tardaríamos muchísimo en dejarlo perfecto, ¿vale? Entonces, hay varias soluciones en función de qué tan perfecto lo queramos dejar. Normalmente lo que haríamos sería añadir más geometría en la articulación y ajustar la pintura de pesos para suavizar, por así decirlo, la deformación. También lo que haríamos sería meter algunos huesos específicos para controlar grandes bloques musculares, y finalmente lo que haríamos es meter una SEP-Cake correctiva para, por medio del panel de SEP-Cakes, corregir esas deformaciones cuando se den y vincularlas al movimiento de algún hueso, ¿vale? Esas son las tres cosas que se harían. Desgraciadamente eso cuesta muchísimo tiempo y yo no me voy a dedicar a hacer tanto trabajo aquí. Entonces lo que voy a hacer es simplemente la primera de esas fases, es decir, voy a añadir geometría donde me interesa, ¿vale? Entonces voy a entrar en modo edición y esa articulación del codo, si cuento desde aquí, veré 1, 2, 3 loops y ya empezamos con el codo, pues desde aquí 1, 2, 3 loops, y con eso ya veo que el codo realmente es esta zona de aquí, ¿vale? Ya os digo, 1, 2, 3 loops,
1, 2, 3 y ahí empieza el codo. Entonces ahí es donde tengo que añadir geometría. Si vuestro modelo está medianamente bien construido por medio de quads, la forma más sencilla de hacerlo es con LoopCut and Slide o con esta herramienta LoopCut, como os digo. Si tenéis triángulos y demás, pues se complica la cosa, tendréis que utilizar el cuchillo, el knife, con las opciones de cortar a través de la malla, y yo suelo utilizar las opciones también de ángulos rectos, ¿vale? Entonces, como esto está más o menos bien construido, al menos en esta parte, pues voy a trabajar con LoopCut and Slide y simplemente, pues fijaros, voy a desactivar un momentito el mirror en la topología en el eje X porque quiero que veáis esto. Voy a meterle aquí simplemente unos cuantos cortes, 4, 5, los que vosotros estiméis dependiendo de qué tan extrema sea la información que tiene que aguantar esa geometría. Como veis, en el lado contrario no se ha puesto, para que podáis ver las diferencias. Sobre todo en los codos se va a ver enseguida la diferencia. Veis, aquí está muy cuadriculado y aquí, veis, ya se ha quedado redondeado. Solamente con este sencillo paso ganamos bastante, ¿vale? Entonces, siempre que modeléis, intentar acumular geometría en las articulaciones, ¿vale? Eso no significa que tengáis que dejar mal el resto del modelo, ¿vale? Siempre es muy importante, esto siempre lo digo en mis clases, que la distribución topológica del modelo sea correcta. Es decir, si os fijáis, aquí hay una distancia entre loops que más o menos se mantiene constante, ¿vale? Eso es importante. Aquí en los brazos, si os fijáis, seguramente habría que añadirle algún loop más, pero lo importante es llevar una topología más o menos constante y añadir un poquito más de detalle en las articulaciones, ¿vale? Hecho esto, pues simplemente pasaríamos al modo Weight Paint. Con esto seleccionaríamos los grupos que están en conflicto, que son este y este, y simplemente pasaríamos a suavizar un poquito. En este caso tan concreto, también lo que voy a hacer es así, así, y voy a seleccionar solamente esto para que ahora pueda aquí enmascarar tal y como vimos. Voy a hacer esto un poquito más grande, como lo que estoy haciendo es más o menos lo mismo que os comenté en el vídeo sobre skinning, para tener más sencillez a la hora de... Estoy haciéndolo muy fuerte porque tengo aquí esto demasiado fuerte, ¿vale? Iríamos poco a poco corrigiendo esta deformación, como veis, para que quedase un poquito más suave y se pareciese más a lo que pasa realmente en un cuerpo. Cuando llegamos a una zona donde no podemos entrar, pues entramos en modo edición, Shift H para ocultar todo lo demás, y veis, aquí ya lo tenemos otra vez más fácil para trabajar, ¿vale? Y así iríamos suavizando hasta que quedase todo más controlado. Acordaros, aquí es importante que Alt H, estos son varios grupos de vértices, no solamente este, sino este, y hay que trabajar sobre ambos, ¿vale? En este caso concreto, pues vamos a seleccionar desde aquí hasta aquí, Shift H, y ahí lo tenemos, y voy a ir suavizando también desde aquí, ¿vale? Y así iríamos, como os digo, corrigiendo, ¿vale? Después podemos utilizar el blur, podemos utilizar pasar al otro grupo de vértices, desenfocar también por aquí para dejarlo un poquito más suave, y así iríamos corrigiéndolo, ¿vale? Cuanto más tiempo le dediquéis, pues lógicamente mejor quedaría. Incluso aquí le puedo añadir algún corte más, ¿vale? Para tener más capacidad aquí para rebajar la geometría.
como veis va saliendo un poco esa forma de músculo y demás. Y así lo iríamos, como os digo, rebajando, ¿vale? Hasta que finalmente lo tuviésemos como nos interesa, ¿vale? Y acordaros, sobre todo, muy importante, ir chequeando en los dos grupos, porque esto es culpa, no voy a decir culpa, sino es responsabilidad de ambos grupos, ¿vale? Entonces, no podemos solventarlo trabajando solamente con uno de los grupos, es necesario trabajar con los dos. Bueno, vamos a continuar viendo en esta ocasión pequeñas correcciones que podemos hacer sobre el esqueleto que estamos creando. Voy a activar todas las capas para que veáis que hay algunos huesos, por ejemplo este de aquí, que veis está un poquito inclinado, igual que este de aquí está un poquito rotado. No están tan bonitos como podrían estar. Tienen soluciones muy sencillas, basta con seleccionarlo, entrar en modo edición, que como veis ya aparece seleccionado, y hacer un bone roll, ¿vale? En este caso, Shift N, Global Z Axis en negativo, y como veis ha quedado rotado, ¿vale? Tengo todavía desactivado el X-Axis Mirror y por eso no os he corregido en el contrario, porque me gustaría que comparaseis este aspecto con este. Este igual nos dice mucho, pero veis, desde aquí se ve muy bien, ¿vale? Todo depende de qué rotación que queréis que tenga, ¿vale? Este pues podríamos seleccionarlo, entrar en modo edición, hacer lo mismo y dejarlo pues yo que sé, en X o en N, ¿vale? Todo depende, perdón, en Y. Todo depende del aspecto que vosotros queráis. Yo estos huesos suelo preferir tenerlos así, mirando hacia arriba, porque muchas veces los ubico desde la posición cenital. Lo mismo pasaría con estos de aquí. Entrar en modo edición, Shift N, y en este caso Global Z, no, pues y sí, con la I parece que funciona mejor, pues simplemente lo seleccionáis, Shift N, y os lo dejáis un poquito personalizado como a vosotros os guste, ¿vale? Vamos a pasar a vista sólida, que se verá un poquito mejor y veis, queda un poquito mejor. También es cierto que ese hueso muchas veces se rota desde vista lateral. Esto ya os digo, ajustároslo como queráis. Algo parecido pasa con algunos huesos, por ejemplo estos de aquí. A mí, este hueso que controla realmente el movimiento del tobillo, a mí particularmente me gusta que sea un poquito más grande, ¿vale? Si queréis cambiar el aspecto gráfico, simplemente tenéis que iros al... es muy importante que estéis en modo pose, ¿vale? Y os vais a la pestaña del hueso y aquí tenéis las opciones de Viewport Display, donde podríais cambiar este aspecto gráfico por cualquier otro, como veis ahí lo he cambiado por ese círculo, ¿vale? O hacerlo más grande o más pequeño, que es lo que a mí me interesa en este caso. A mí me gusta más grande este hueso porque si no muchas veces no lo encuentro, ¿vale? Entonces voy a ponerlo más grande en ambos casos. Pues por ejemplo, si vuestro personaje tuviese un pecho más grande, pues igual teníais que ponérselo, o las caderas, por ejemplo. En este lo voy a hacer un poquito más grande, no demasiado, porque si no, como veis, se va haciendo grande hacia atrás y puede quedar demasiado grande. Entonces hay veces que es simplemente un poquito lo que ajustaremos, pero ese poquito, creedme, se termina notando mucho. Lo mismo pasaría con este tipo de círculos, controladores y demás. Por ejemplo, este de aquí, que controla, como veis, movimiento de la pelvis desde abajo, igual que este la controla desde más arriba, pues este para mí está muy pequeño. Pues lo hacemos un poquito más grande y yo lo suelo dejar así, que sobresalga un poco para poder seleccionarlo desde aquí con mayor facilidad, ¿vale? Entonces, ajustaros en última instancia. Lo que me interesa es que os ajustéis
el aspecto gráfico del rigging a lo que vosotros necesitéis. Y si necesitáis cualquier otra forma, pues oye, estas formas las podéis crear vosotros mismos, ¿vale? Tengo un vídeo en el canal donde explico cómo crear formas personalizadas para huesos. Chequearlo y ya está. Por último, lo que voy a hacer ahora mismo es deshacerme de los huesos de las orejas. Los huesos de las orejas, si os acordáis, los hemos hecho que no deformen nada, entonces ya no los necesitas para nada. Los necesitabas para crear el rig definitivo, pero una vez creado el rig definitivo ya puedes venirte al modo edición, seleccionarlos, pulsar la X y borrar. Y en el al contrario lo mismo, los seleccionas, pulsas la X y los borras. Y al volver al modo edición, como veis, o al modo pose, todo sigue funcionando exactamente igual. Si por alguna razón no queréis borrarlos, pues simplemente desocultarlos o como alternativa los podéis mover a alguna de las capas vacías pulsando la M, ¿vale? Hacer lo que queráis, pero lo interesante e importante es que os dejéis un rigging con el que os sintáis cómodos trabajando.